Y ese es el objetivo, presidente, seguir regando la plantita de la democracia, ¿verdad? Así es, porque esa plantita requiere riego, mucho amor, mucha convicción también. Exacto. Porque en la actividad pública, si no hay una convicción, entonces no es digno de estar en esa actividad. Y hablando de esa convicción, me gustaría retomar, yo creo que hay un punto importante, un antes y un después de ese dedo de Lagos ahí con Raquel Correa, que ojalá se porte un poco mejor conmigo y me deje hablar, como no la dejó a ella, no, broma. ¿Qué ha pasado en las futuras generaciones? Por ejemplo, usted tiene nietos, ¿verdad? Ellos han visto, saben de ese dedo de un Lagos. bisnieto. Me imagino. No, usted se da cuenta, ¿no? Bisnieto. Y ellos han visto, saben de lo que significó ese hecho histórico del famoso dedo de Lagos. Yo no le puedo contar una anécdota. A ver. Un día salió en una de estas reuniones familiares en Caleu, un sábado, por ahí, y salió el tema. Bueno, vamos a verlo, dijo uno. ¿Cómo vamos a ver? Claro, si está en la televisión. Y entraron a verlo. Y vieron lo que vieron todos los chilenos esa noche. Y se quedaron callados y dijeron, ¿y eso fue todo, abuelo? ¿El contexto cuál era? Era una pelea nomás. Un señor que se enojó, paró el dedo, dijo cosas. Bueno, entonces ahí usted se da cuenta que cuando saca el contexto, entonces se olvida del resto, ¿verdad? Hablemos de su gobierno. En su gobierno le tocó conmemorar los 30 años del golpe de Estado. Claro. Siente que, ahora que estamos conmemorando los 50, tiene la sensación de que en esa época y lo que hemos recorrido hasta ahora, ¿hemos avanzado en esta reconciliación nacional? Bueno, creo que el problema que tenemos, más allá del tema cotidiano, es que tenemos una sociedad muy distinta de la que teníamos hace 20 años atrás, porque hay una mayor conciencia de que lo que se está jugando, pero al mismo tiempo hemos perdido los ejes ordenadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy tenemos las dificultades de tener un propósito común, un elemento que nos convoque, concreto, pero al mismo tiempo que sea entendible por la gran ciudadanía. Y desgraciadamente yo veo que a ratos, bueno, no son 30 años, son 20 más 10 o 12. Porque los 20 de la concertación, bueno, ahí están las cifras. Las cifras son impactantes. Si las cifras queremos discutir, pero también es impactante el que en esos 20 años escribí un texto mamotrético así de 800 páginas y lo terminé una semana antes del 18. Y dije, entonces tengo que hacerlo todo de nuevo. Y después me arrepentí y dije, no, le voy a decir al lector que vea esto con cuidado, porque como el libro lo terminé una semana antes, si lo lee con cuidado, va a encontrar las semillas que explican el 18. Y pongo un par de ejemplos. Y creo que eso es, porque son dos mundos distintos. Pero gobernó también una situación donde hubo una derecha que se acostumbró a usar el veto. Ese es el problema. Y ahora veo que están haciendo algunas cosas ahí que espero que no se concreten y que tengamos una salida adecuada. Miremos estas imágenes. Mire. Buenos días, señor presidente. Oficial de guardia de Palacio, se presenta.
usted decidió en su gobierno reabrir Morandé 80. Después de esa despedida triste, esa mirada que de alguna forma ambos entendieron que era la última mirada, usted varios años después decide abrir para homenajear, pensando además que era el primer presidente socialista que entraba a la Moneda después de Salvador Allende. Bueno, de lo que se trataba era, primero, de hacer un gobierno sensato, pero al mismo tiempo que fuera capaz de abordar aquellos temas del pasado. Y me pareció que lo más lógico de abrir la puerta no era abrirla, era reponerla, porque cuando Pinochet decide reconstruir la moneda, lo único que tenía claro era que había que suprimir Morandé 80. Con Morandé 80 era el símbolo del presidente ciudadano, porque se hizo a comienzos de siglo, de un presidente que le rendían honores todas las noches, porque a las 8 de la noche o 7 de la tarde iba a ver a su mamá que estaba a 3 cuadras de la Moneda, y le hacían honores al presidente entrando y saliendo. Dijo, qué ridículo. Entonces, él decidió hacer una puerta en Morandé 80, donde el presidente entraba y salía como ciudadano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros 30 años después? Si físicamente se había destruido y en la construcción hubo bien cuidado de no hacer Morandé 80. En consecuencia, me pareció que una forma de celebrar los 30 años era reconstruir precisamente ese espacio que era el espacio del presidente. No se olvide que en aquellos tiempos los presidentes vivían en la Moneda. El espacio donde el presidente entonces era un ciudadano más. Y la forma entonces de decir, no, yo quiero Morandé 80, es porque quiero que también el presidente sea un ciudadano más en aquellas cosas que corresponde. Otro gesto también de su gobierno fue impulsar lo que había iniciado de alguna forma su antecesor, el presidente Frei, la mesa de diálogo. Lograr sentar a los militares para que quizás gota a gota fueran entregando información crucial para recuperar una democracia sana. Claro, pero vamos por partes. Vamos. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Yo, recién asumido, hubo, no sé si alguno se acordará, el servilletazo, cuando los 4 comandantes en jefe se juntaron en un restaurante con ventana que miraba a la calle, y todo el mundo miró entonces a los 4 generales almorzando para comentar temas de actualidad y entre otros temas que tenían que ver, yo creo que hasta dónde aguanta el presidente. Entonces me pareció gravísimo lo que había ocurrido, porque quisieron hacer un acto que aparentemente muy inocente de los 4 comandantes en jefe ahí juntándose. ¿De qué se trataba? Entonces me pareció que había que ser y ejercer las funciones del presidente. Y los llamé uno por uno, separaditos. Y a cada uno le leí la cartilla. ¿Qué significa eso? ¿Que ustedes van a citar al Consejo de Seguridad Nacional? Bueno, les quiero advertir que si lo citan, busquen un lugar donde reunirse, porque a la Moneda no van a ir. Y a ese consejo que ustedes convoquen, yo no voy a asistir. Y esto se lo hice uno por uno. Y fue el comienzo de un entendimiento distinto con los altos mandos. Si usted quiere tantear el terreno, este es el terreno que tiene futuro. Y claro, venía el 21 de mayo, tenía que ir ahí, decidí ese año, el 21 de mayo se iba a celebrar en Iquique como un símbolo más directo con Arturo Prat. Y en el viaje de ida para allá, a un par de
comandante en jefe le dije que pasaran a mi cabina en el avión y ahí a cada uno le di la cartilla, después a otro que no estaba ahí porque estaba preocupado de los actos, que es el de la Marina, le informé cuál era la cartilla en el viaje de vuelta que se vino con nosotros en el avión. O sea, fue el momento, a mi juicio, crucial para que quede claro de qué estamos hablando. Marcó la cancha. Yo creo que marcamos bien la cancha y a partir de ese momento fue mucho más fácil entenderse. Y hay otra marca de cancha dolorosa, triste, pero muy necesaria, que fue cuando llamó a Monseñor Balech y le pidió que preparara el informe. Informe que iba a reflejar la prisión política, las torturas relatadas por las víctimas sobrevivientes. Ese fue un tema muy complejo, porque el informe sobre prisión política y tortura es único en el mundo. En muchas referencias hay a lo que pasó cuando asume el presidente Mandela en Sudáfrica, pero lo que hace Mandela básicamente es aquellos que fueron objeto de tortura tienen derecho a reclamar una pensión que va a significar 1, 2, 3 beneficios económicos y demostrar entonces cuál fue las razones por las cuales fue torturado. Pero no es un informe sobre la tortura. El informe nuestro es único. ¿En qué sentido? Primero, hubo que explicar una diferencia entre un informe presidencial para conocer la verdad de la tortura y las penas que corresponden, porque la aplicación de tortura es un delito, no es problema del señor presidente de la República en Chile, porque los temas judiciales los resuelve el Poder Judicial. En consecuencia, para poder hacer ese informe, fue necesario contratar 2.000 personas, explicarles de qué se trataba y decirles: ustedes han sido seleccionados por sus capacidades personales y van a asumir el rol de representantes del Estado de Chile. Y los citan a la gente que va voluntariamente a hacer una declaración que fue torturado. Y le explican que él habla en nombre del Estado de Chile y que lo que diga será privado. Y luego entonces se estableció la necesidad de decir: creemos que lo que se diga aquí va a estar privado durante 30 años. Y ahí viene la otra etapa de una señora que me fue a ver, que insistió mucho que tenía que recibirla. La recibí, entró a mi despacho y preguntó: presidente, ¿cómo me ve? Y la veo: bien, señora, ¿qué me lo puede decir? Y me dice entonces: sí, yo fui torturada, abusada en todo el sentido de la expresión, y espero vivir 80 años. Y no quiero que mis nietos sepan que su abuelita amorosa sufrió estas torturas y le hicieron tales y cuales cosas, porque las dije todas. Y en consecuencia, 30 años no me bastan, porque quiero que se mueran con la imagen de la abuelita amorosa, que los quiere mucho a los nietos, pero no lo otro. Para lo otro prefiero ya estar muerta. Y lo que habíamos dicho, que eso permanecería resguardado por 30 años, terminó los 50 que pedía ella. Ahora, esto está explicado claramente, porque se le decía a la persona: esto que usted declara aquí, vamos a averiguar si es cierto o no, tenemos distintas formas de hacerlo, y luego entonces veamos cómo sigue para adelante. Ahora, si usted lo que quiere es que se haga justicia
entonces no puede venir acá porque esta es una decisión presidencial nomás. El que hace justicia en Chile es el Poder Judicial. Vaya al frente y lo mismo que declaró aquí, declárelo ante un magistrado. Y en ese caso, entonces, el magistrado tiene que tomar las providencias del caso para investigar quiénes estaban en la tortura, quiénes eran los torturadores, y habrá mecanismos para. Creo que esta distinción fue muy importante para la ciudadanía. Avancemos, presidente. Hablemos de las reformas que usted le hizo a la Constitución. Constitución que hoy en día, evidentemente, por todo lo que estamos viviendo, está realmente en primera línea. ¿Siente que esas reformas a la Constitución de Pinochet que usted hizo en esos años fueron suficientes como para pensar en un país que podía seguir viviendo democráticamente más unido, más justo? Fue una pregunta complicada de responder, ¿Por qué? porque lo que hice fue sacar los enclaves autoritarios que hacía que esa constitución no fuera, comillas, democrática. Pero no era la constitución que a mí me agradaba. Quiero ser muy franco en esto. Pensaba que era más importante, por ejemplo, mandato del presidente. El presidente dura 4 años en el cargo. Bueno, yo dije, mire, yo no estoy de acuerdo en eso. El presidente debe durar 6. No, porque son mucho tiempo, si sale mal, lo queremos cambiar rápido. Entonces la respuesta mía fue, en ese caso, que el presidente dura 4 años con reelección. Por ningún motivo, me dijeron. Y se hizo entonces un diálogo un poquito fuerte, cuando supe el cuento, ¿no? Que entre estos 4, uno de ellos era el que negociaba por el gobierno, el ministro del Interior, el ministro Insulza. Y las otras 3 personas eran de los partidos más bien opositores. Y esas 3 personas le dijeron, pero mira, si es 4 años, podemos los 4 llegar a presidente. Si es 6, es así. Es una anécdota pintoresca, pero algo hay de eso. Hoy, presidente, estamos viviendo un segundo proceso constitucional. En el primero, usted fue bastante crítico, pero también fue claro en que era un proceso que no debía cerrarse. En este mismo edificio están luchando día a día por llegar a acuerdos y creo que todos los chilenos esperamos que eso suceda. ¿Cuál es su esperanza con respecto a este nuevo proceso? Mi esperanza es que Chile logre primero recuperar la credibilidad de los primeros 20 años. Segundo, eso se recupera con temas concretos. Tercero, creo que para poder hacerlo tenemos que tener muy claro las crisis que estamos pasando de carácter epocal, todos enojados con todo, así usted no construye un país. Y por lo tanto es fundamental ahora tener claridad que estamos perdiendo rápidamente en el rango internacional. Aprendamos un poquito de Uruguay, en que, bueno, el presidente de uno y otro bando deciden irse juntos del Senado. Dígame usted, no podían creerlo el resto de los senadores. Ambos ya llegaban a los 80, qué sé yo, y dijeron, nos vamos. Entonces dijeron, ¿por qué no nos vamos juntos? Y entonces, claro, ahí tiene un lindo ejemplo. ¿Es posible construir eso ahora, acá? ¿Es posible decir, mire señor, yo quiero hidrógeno verde? ¿Es posible decir, mire señor, el litio es tan importante por 1, 2, 3, 4? Y si eso es así, pongámonos una comunidad de propósitos, en así de concreto, y recuperaremos la credibilidad. Eso es lo que me parece que está faltando en este momento difícil por el que estamos pasando. El 11 de septiembre del 73 para Chile fue un quiebre muy importante que nos tiene de alguna forma sentados aquí conversando, pero hubo otro 11 de septiembre en el año 2001,
con el atentado a las Torres Gemelas. ¿Dónde estaba usted? Porque son eventos que uno siempre se acuerda dónde está. Eventos así Estaba cruciales. terminando una visita oficial con el primer ministro de Portugal, António Gutiérrez, actual secretario general de Naciones Unidas. Y se le acerca un señor a la mesa, estamos terminando el almuerzo, y se acerca un señor y le dice algo al oído al presidente. Y el presidente dice, qué lástima, una avioneta chocó con unos edificios en Nueva York. Ah, pucha, qué lástima. 2 o 3 minutos después, él mismo se acerca de nuevo y le dice, y la cara le cambia completamente y nos informamos del atentado a las Torres Gemelas. Pero este evento en particular generó situaciones complejas que le tocó vivir, porque evidentemente Estados Unidos Era la comenzó. primera vez que se atacaba en Estados Unidos. Exacto. Se había atacado antes en Hawái, pero eso lo consideran... Ah, ya. Entonces comenzó una carrera contra el terrorismo y ahí apareció Irak y las armas de destrucción masiva y la necesidad de Bush de querer que lo apoyaran en esa decisión de invadir Irak. Supe, entiendo, que hubo llamados telefónicos complejos ahí, ¿es verdad? Bueno, efectivamente, claro, los llamados del presidente Bush eran clarísimos. Ahora, yo trataba de explicarle también al presidente Bush, mire, presidente, para mí, país chiquitito, tengo que tener reglas. Si no hay reglas, pasan por encima. Entonces, si usted dice que va a la guerra la tiene que autorizar el Consejo de Seguridad. Ahora, que en el Consejo de Seguridad lo va a vetar Rusia, seguramente, pero ¿de eso quiere decir que usted va por su cuenta? Entonces, acá hay un tema muy complejo. Yo tenía una buena relación, y tengo una buena relación hasta el día de hoy con Bush, pero cuando él me dice, le estoy pidiendo el voto para el Consejo de Seguridad, le dije yo, perdón, Mr. Blix, Hans Blix es el veedor internacional que estaba viendo las cosas, con el cual ya estaba hablando yo. Él me dice, no, me dice, yo necesito por lo menos un mes más para saber qué pasa con las armas de destrucción masiva que se decía que tenía. Entonces se produjo una discusión, yo diría, adecuada, pero en esta conversación, el presidente Bush no me dijo Ricardo, Mr. President, le agradezco su franqueza, en vista de lo cual yo le dije también Mr. President. Me considero amigo de Estados Unidos y los amigos tenemos que ser francos. Definitivamente cambió el mundo y cambió Chile también. Claro, en una u otra forma tenemos que ir abordando ahora respecto al futuro en Chile. Exactamente. Ver cuáles son los temas específicos que nos convocan con nombre y apellido y nos ponemos todos detrás y las otras cosas las seguimos discutiendo, porque nunca va a haber una unanimidad en un país, pero sobre temas concretos es más fácil alcanzar acuerdos y decir, eso es lo que nos conduce a ser un país distinto al resto, con operaciones concretas en las cuales podemos avanzar. Y yo espero que podamos hacerlo porque si no nuestro país se convierte en demasiada pelea chica y no en una mirada larga, independiente, que es lo que hace grande a los países. Señor presidente, lo invito a ponerse de pie. Nos quedaron muchos temas que conversar. Sin duda, yo creo que al principio de su gobierno usted quería que Chile se reflejara como un país que había reconocido los errores, que se había reconciliado, reencontrado y respetuoso de los derechos humanos. ¿Usted siente que se logró ese objetivo? En ese momento, en esos años, sí. Porque pude ser suficientemente franco en todos los temas que tocamos. Presidente, por favor, quiero invitarlo. Sin duda,
Su legado durante su gobierno es importantísimo y espero que ayude a la reflexión este programa y esta conversación que tuvimos con este elegido por nosotros, ayude a la reflexión de dónde estamos y cuán importante es regar esa plantita que usted dice. Y pensando en las generaciones futuras, lo quiero invitar a escribir aquí en este libro el deseo, la esperanza, el anhelo para un Chile de 50 años. Debemos construir un futuro que esté entre el mundo de la revolución industrial más la revolución digital. Allí tenemos que ser entonces todos iguales en dignidad, donde la distribución de los ingresos mejore y logremos proyectos comunes que disminuya la desigualdad, la concentración de la riqueza en unos pocos y donde el futuro será entonces mejor. Ricardo Lagos Escobar, 27 de julio del 2023.